el nivel de desarrollo de la teoría científica de Heidegger. Porque es falsa la diferencia. Si vos te comes una frutilla silvestre, como decía Heidegger, seguro del bosque, una frutilla silvestre, igual consumís energía, siempre extraes energía. No hay forma de vida que no sea sostenida mediante la extracción de energía solar en cualquiera de las formas disponibles de la energía solar, que son, por ejemplo, los alimentos o el calor que te da el sol en el cuerpo. O sea, no hay diferencia en el consumo de energía. Para Heidegger sí. Para Heidegger antes, como las frutas crecían y uno se la agarraba y se la comía, no forzabas a la tierra a entregarte de energía. Ahora que pasás la cosechadora, le tirás fertilizantes, ahora forzás a la tierra a otorgarte energía. Es falsa la diferencia. Estás obteniendo energía de una manera más intensa en la actualidad, menos intensa en la antigüedad. También no pierdan de vista que en la antigüedad hacía falta darle de comer a 1 millón de personas, ahora no hace falta darle de comer a 7.000 millones de personas. Si no optimizás el recurso energético, y todo es energía, ¿eh? El mundo, el universo es energía, y todo lo que son es cambios de energía. Eso tampoco lo sabía Heidegger. Heidegger no llegó a la física cuántica. Entonces Lacan plantea que la energía requiere siempre primero la existencia de la máquina. No hay energía sin máquina. El pensamiento vitalista no pertenece a la biología. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los vitalistas de Freud? Lacan dice: la biología no crean que es vitalista. La biología es desde Bichat, que es cuando nace, se dedica al estudio de... Todo el mundo cree de la vida, pero la vida es imposible ser estudiada. Se acuerdan que Lacan en el Nudo Borromeo pone vida en lo real, porque es imposible estudiar la vida. Solo se estudia, la biología solo estudia seres vivos, y no sabe la cantidad de modos de seres vivos que pueda haber. De hecho, todavía no queda tan claro si los cristales son sí o no seres vivos. Como se reproducen idénticos, ¿y qué es vida? También no tiene ADN y proteínas, pero... Y ahí aparece, en la página 96 o la 120 para ustedes, que la biología de Freud no es biologicismo. La biología freudiana no tiene nada que hacer con la biología. Es en torno a esta cuestión que gira toda la discusión de Freud. Energéticamente, el psiquismo, ¿qué es? Y él ha puesto el acento sobre la función energética a lo largo de toda su obra. Si queremos revelar el sentido de este mito energético freudiano, con lo cual me parece que Jouissance viene a darle una respuesta a la lectura que hace Lacan, y es que el problema de Freud es que el eje central de la argumentación freudiana es el mito energético. Si ustedes quieren, para decirlo en los términos del mito energético, si ustedes quieren, podríamos decir qué mueve a lo psíquico. ¿Qué mueve? Tanto del lado de las ganas de hacer, que clínicamente es: no tengo fuerza, no tengo energía, no tengo ganas de nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Tanto como la explicación de las ganas de hacer algo. ¿Por qué hay tan poca gente que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y la gran mayoría de la población mundial no tiene ganas de hacer nada? ¿Cómo entendemos esa diferencia en las ganas de hacer o de no hacer? Tanto por la sintomatización de esas ganas, tanto por la existencia de esas mismas ganas. Ustedes la pueden llamar, es el mismo problema, ustedes la pueden, yo estoy escribiendo en el pizarrón, ustedes la pueden llamar de la misma manera para la pulsión y para el deseo. Lo pueden llamar ganas, tanto en el sentido de lo pulsional, pulsión de vida, o la pueden llamar tanto ganas para el deseo sexual. En ese punto no se olviden que de lo que estamos hablando es de esto.
Por ejemplo, en sujeto-objeto, en la fórmula del fantasma. ¿Qué quiere decir? Que Lacan, en vez de esto, ¿cómo escribirían ustedes las ganas? La escribirían así, ¿no? ¿No? Que el hombre va hacia el mundo. Sujeto cognoscente, objeto cognoscible. Activo, pasivo. Lo escribe con una flechita así. O así. Un ojito, ¿no? Si esto es objeto, aunque pueda ser un hombre, porque si este es psicólogo, puede ser que ponga un hombre acá, pero sería objeto cognoscible y sería pasivo, en el sentido del acto de conocimiento. Es el problema que nos trae Lacan cuando dice guarda, guarda, guarda. Hay que escribirlo así. El rombo, tal como está orientado en el seminario 11, especialmente en la edición de Staffarla. Eso está muy, muy acotadito y casi no visible en la versión de la edición oficial. Entonces lo que nos vamos a plantear es el problema energético, porque podría ser que Jouissance sirva para sustituir el mito energético, biológico en Freud, y es interesante decirlo. No se dice, y cuando las cosas no se dicen, no quedan tan claras, y es que para la biología no existe pulsión de vida y pulsión de muerte. Es un mito. Así como para la antropología no existe la horda primitiva, y decirle a eso mito científico es honrar todas las boludeces que dijo Freud. Es un mito freudiano. Y es un mito freudiano también, lo dice Lacan, pero lo dice Lacan en seminarios 1 y 2. Ya está planteado todo el problema. Es magnífico sobre la técnica de Heidegger, léanlo, es magnífico para el problema. Para la biología no existe pulsión de vida y pulsión de muerte. En todo caso, todo el problema es la reproducción celular, por qué las células se reproducen y cómo es que las células se alimentan. El mito del eterno retorno es un mito, no hay nada en la biología, es prácticamente un delirio freudiano, que la sustancia viva quiere que la sustancia viva quiere volver a su estado anterior, eso sépanlo, es mito. No, en biología eso no se sostiene. Cuando una persona que tiene 17 cánceres, los médicos te dicen, ¿cuánto, doctor? Una semana, un mes. Vive 6 meses. Si un familiar de la persona que se está muriendo es psicoanalista, no importa la escuela, después del 3er mes, mucha pulsión de vida. Me emociona la pulsión de vida. Si es joven la persona, le emociona. ¿Y el médico saben lo que dice? Doctor, dijo un mes. Supongo que están pagando 6 enfermeras. Vendieron el coche, el tipo dijo un mes me la banco, 6 meses. ¿Qué dice el médico? Nosotros no sabemos porque algunos pacientes se mueren en un mes y otros 6 meses. Nosotros no sabemos. Eso de pulsión de vida es un mito, explica. Es como si lo dijésemos, Dios todavía no lo quiere en su seno. ¿Qué es lo que diría Francisco quizás? Dios no lo quiere todavía a su lado. Es lo mismo. Es como factura, como estructura de explicación es la misma. Hace falta saberlo porque nosotros estamos tan convencidos de lo real del vitalismo freudiano que creemos que la biología sostiene eso. En Lacan, ya desde el seminario 1, seminario 2, es el problema crucial en Freud y es explicar qué mueve lo psíquico. No diríamos nosotros qué mueve al sujeto porque sería persona, sino que cómo entender la flecha. Inclusive si tiene una estructura de círculo con una torsión, como lo plantea Lacan en el seminario 11, un ida y vuelta. Recuerdan que Lacan dice, a la noción de pulsión de Freud
como no iba por el pizarrón. Siempre me pasa lo mismo. ¿Recuerdan el esquema de la NASA? Lacan dice así, lo único que yo le agrego a la noción de pulsión de Freud, cosa que es falso, porque la destruye, la deconstruye totalmente. ¿Se acuerdan el compuesto surrealista? Dice que es el montaje surrealista. Una toma de gas a la que se le enchufa un dínamo, una máquina para producir de movimiento electricidad, un dínamo, que tiene una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una bella mujer. Eso es la pulsión en Freud para Lacan. Pero la noción, dice, lo único que yo le agrego es que Freud puso el ida y yo pongo vuelta. Ida y vuelta de la pulsión. O sea, Freud llegó hasta acá. Y Lacan le agregó el retorno. Para Freud la pulsión es unida. Desde el sujeto, la persona, que va hacia el objeto para obtener. ¿Se acuerdan el pseudópodo que sale de la ameba? Cuando no puede satisfacerse consigo mismo, sale, pero es de ida, no hay vuelta para Freud. Entonces lo que nosotros nos estamos preguntando es esto. Y quizá esa flecha ahora se llama goce. ¿Entienden? Lo que mueve lo psíquico del sujeto hacia el objeto. Bueno. En el seminario 4, en esta ferla, páginas 37 a 39 y 54 a 56 está totalmente planteado el problema del diálogo con Heidegger, diálogo crítico con Heidegger. Cuatro. Escenario 4. Lo increíble es que, ya les digo, son meses después de... Sobre la técnica, y seguro no estuvo publicado más que hasta 18 meses antes que lo tome Lacan. 54, 56 puede ser la diferencia. O sea, Lacan leía alemán mal, pero leía alemán. Inclusive se animó a hacer algunas traducciones. Así que... Pero... Ahí, O sea, no es un autor de la experiencia. Leía, estudiaba, y asumía una posición al respecto. Bueno. Acá en la página 37 del seminario 4 es donde aparece lo que en español no está, se perdió, en el seminario 4, que es, Lacan dice que la Stoff me parece que en español apareció como Stuff en el seminario en español, pero no tuve tiempo de revisarlo. Stuff dice, no, es Stoff la palabra alemana, que es materia, género, tela, la materia primitiva. Y entonces dice que Lacan dice que él ve a los analistas siempre respaldándose en la materia primitiva, que es para los psicoanalistas un toco madera, que no es solo para nosotros toco madera es por la suerte, pero el toco madera es el me apoyo en algo sólido. Entonces Lacan critica a los psicoanalistas, no a los postfreudianos. Veo a los psicoanalistas siempre buscando una materia primitiva en la cual apoyarse. Y entonces plantea que esta materia principal para los psicoanalistas es la que se ubica en el origen. Bueno. Y acá dice así. Déjenme hacer una simple comparación para mostrarles la especie de absurdo, esto al menos para un psicoanalista, si se admite el orden en el cual el psicoanalista se desplaza, el orden de efectividad, que es la primer noción de realidad. Es un poco como alguno se ha ocupado, Heidegger,
de la usina hidroeléctrica, que es justo en el medio, que estaba ubicada justo en el medio de la corriente del Rin. Si sos bruto, está hablando de cualquier cosa. Si no sos bruto, es el ejemplo puro de Heidegger, que ya la pista estaba, dijo, porque es un río alemán, ¿no? En Alemania, porque es un río en Alemania, pero está hablando de la corriente del río. Por ejemplo, para pensar lo que sucede adentro de la máquina. En la máquina se acumula aquello que está en el principio de la acumulación de una energía cualquiera, en la ocasión esta fuerza eléctrica que puede enseguida ser distribuida y puesta a disposición de los consumidores. O sea, casi cita literal de Heidegger. Y es muy precisamente lo que tiene muchísima relación con la máquina y no se dirá sino nada más, sino que directamente no se dirá sino nada más que hay que volver al paisaje aún virgen de las flores flotando en el río Rin. La fundación de Rogelio Fernández Couto, sí. Ellos trabajan hace más de 10 años en Lacan Heidegger, haciendo entre ellos una comunidad muy importante de ideas. Sigue diciendo Lacan, pero en referencia a la corriente del flujo, como siendo de un orden primitivo de esta energía, no puede venir precisamente que la idea que sería totalmente loca, la idea de un mana, el mana de Marcel Mauss y Claude Lévi-Strauss, que es la energía o la idea de fuerza que estaría dado desde toda la eternidad. Obviamente yo pude leer esto porque escribí el artículo sobre el Big Bang, pero yo debería haber incorporado esto al artículo del Big Bang, pues se está refiriendo al origen, estrictamente hablando, de la energía. Y entonces sigue diciendo Lacan, y en otros términos, esta suerte de necesidad que nosotros tenemos de pensar, de confundir la Stoff o la materia primitiva o el impulso del flujo o la tendencia con aquello que realmente está en juego en el ejercicio de la realidad analítica. Hay que distinguir entonces lo que está verdaderamente en ejercicio en la realidad analítica de la impulsión de la materia primitiva, del Stoff, y lo que está en ejercicio en la realidad analítica es algo que no puede ser de ninguna manera desconocido que como la Wirklichkeit simbólica, o sea, la realidad simbólica, pero Wirklichkeit, el término alemán, Lacan dice que hay que trabajarlo como eficacia. O sea que la realidad en psicoanálisis es la eficacia simbólica. Y que esa realidad de la eficacia simbólica es lo que debe en psicoanálisis reemplazar a la materia primitiva, la impulsión o el flujo de la tendencia. Es muy fuerte, muy claro, muy contundente, si uno está advertido del problema. Es a saber que justamente en el conflicto, en la dialéctica, en la organización e incluso en la estructuración de elementos que se componen, que se edifican, que esta composición, que esta edificación dan esto que se llama energética. O sea, es la composición de los elementos en la máquina lo que producen la energética. Es desconocer la realidad propia en la cual nos desplazamos
la de conservar esta necesidad de hablar de una realidad última como si ella estuviese por fuera que aquello de donde nosotros ejercemos. Bueno, o sea, la posición de Lacan es clarísima. Primero hace falta la máquina, o sea, algo de la eficacia de lo simbólico, con lo cual habría que decir que el palito que mete el chimpancé en el agujerito del tarro de miel, cuando ya el dedo no le alcanza, que los chimpancés son capaces de hacer eso, comen la miel, cuando ya el dedo con la uña no alcanza, hacen fuerza, van, empiezan a buscar, traen un palito, entonces eso no es máquina. Pero no tenemos tanto problema en admitir para nosotros que el palito que usa el chimpancé o el garrote de 2001 Odisea del Espacio, ¿se acuerdan? Empiezan a jugar así con los huesos, después le rompen la cabeza. Que el hueso ese, que para la película 2001 Odisea del Espacio es el surgimiento del hombre como en la horda primitiva, es la horda primitiva. Estoy seguro que Kubrick no leyó a Freud. No hace falta, todo el mundo piensa lo mismo. Lo que piensa Freud es lo que pensaba todo el mundo en su época. Freud lo dijo primero. Lo que pensaba Marx es lo que pensaban todos los economistas de su época. Smith y Ricardo inclusive, solo que él lo dijo primero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que lo que parecen subversivos muchas veces no son más que los catalizadores del sentido común, que son los primeros en poder llegar a decirlo. Pero no tiene nada de subversivo, es la economía de la época, es la antropología de la época. Entonces, para que haya energía tiene que haber máquina, y para que haya máquina tiene que haber componentes. ¿Entienden? Un palito no. Si un chimpancé agarra esta lapicera y come miel, esto no es. En ese mundo en el que estamos hablando, el chimpancé utiliza esto para comer miel, no es una máquina, porque no tiene componentes. No, para que haya energía tiene que haber máquina. ¿Y qué es máquina? Algo que tenga una estructura de partes articuladas. Y no hay esa estructura de partes articuladas si no está provista por el orden simbólico. Eso es en la clase. Ahora voy a pasar a la página 54, que es cambio de clase. La página 54 es del 5 de diciembre del 56. En la clase anterior Lacan lo dijo, obviamente en esta, ¿qué hace Lacan? Levanta las objeciones de todos los psicoanalistas que estudiaban con él, que dijeron, doctor, se equivoca, siempre primero la energía, luego, obviamente, el hombre, y tercero, finalmente, la máquina. No puede ser de ninguna otra manera. Que es lo mismo que es verdad para ustedes, y si tuviesen que hacer una demostración categórica que convenciese a Diego Golombek de que no es así, perderían. Diego Golombek es el nombre de la falsa ciencia. O sea, alguien, un científico, no me tiro con él por ser K. En la apertura lo invitamos y trabajamos con él, hace 2 locales atrás. 3 locales atrás ya. Para no decirlo en años, que suena peor, en años es mucho peor, les advierto. Para Diego Golombek, primero la neurona, luego cualquier boludez que diga un psicoanalista. Pero si no hay primero neurona, ninguna boludez que diga un psicoanalista puede sostener. No hay ninguna materia primitiva en la cual sostener pensamiento, ideas, dioses, conflictos. Bueno, entonces le plantean a Lacan el mismo problema. Dijeron, Lacan, todo muy lindo, este es el primer Lacan, usted cree mucho en lo simbólico, que es lo que dice Miller, que en esta época creía. ¿Cómo va a poder creer Lacan en lo simbólico si nadie lo aceptaba? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lacan los primeros 10 años fue imaginario. Del 40 al 50, el estadio del espejo, Lacan creía que los chicos y los espejos. Después Lacan descubre la palabra y lo simbólico. Y después finalmente descubrió a los bebés que son reales, especialmente cuando lloran a la noche. Toda la noche, durante meses, ahí son reales los bebés. Es imposible la teoría evolucionista en la lectura de Lacan por el problema de que nadie jamás pudo admitirle la primacía de lo imaginario en la década del 40, porque todo el mundo le planteaba, del campo del psicoanálisis digo, lo real, que es lo biológico,
y tampoco pudo sostenerse Lacan en la segunda década de lo simbólico porque la gente no lo admite. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No puede haber esa ingenuidad de Lacan, porque apenas Lacan la decía se la rechazaban. Entonces acá viene la segunda clase, que es la que nuestro estado actual, que nos resulta imposible creer que primero la máquina y luego la energía. Entonces lo que dice Lacan en la página 54, dice así: bueno, de verdad hay muchas observaciones para hacer. La primera es la siguiente: es que antes que ustedes puedan hablar de la realidad, es que habiéndoles hablado de la realidad, lo primero que les propuse es que definirla como Wirklichkeit, por la eficacia de todo sistema. En la ocasión del sistema psíquico. O sea, si ustedes quieren pensar, dice Lacan, realidad psíquica, el estatuto que tiene realidad psíquica, y Lacan es un, no como decía el francés de ayer, que ven acá, ya te lo dice así, ya te lo dice así, pasa el gobierno, cualquier gobierno, viste que te dicen así, te dicen así, siempre los gobiernos te dicen así. El país está bien, después te dicen, no, pero con la crisis que hay afuera, aparece el chiste del caldero agujereado. Y después te dicen, no hay ninguna crisis, después te dicen... Lacan dice que si hay realidad psíquica, pero inclusive en los términos alemanes que Freud lo dijo, eso quiere decir eficacia. ¿Entienden lo que quiere decir Lacan, no? Una máquina haciendo algo. Hay una estructura, ¿no? Si hay eficacia psíquica, lo psíquico ¿cómo es? Yo, super yo y ello, inconsciente, preconsciente, conciencia. Y esa es una máquina que funciona. Entonces, si hay realidad, hay eficacia. Que inclusive es lo que quiere decir el término alemán elegido por Freud. Primera cuestión. Y que habiendo, por otra parte, querido precisarles el carácter mítico de una cierta forma de concebir esa realidad, y habiendo situado, por este ejemplo, no he llegado todavía al tercer punto, que es precisamente el tema de lo real, el tema de lo real, que es a saber justamente lo que está antes. El tema de lo real es lo que está antes. Ce qui est avant. En esta edición está puesto en negritas. En esta perla está puesto en negritas. O sea, una definición de real. ¿Qué es lo que está antes que no sea mítica? Bien entendido, es todavía justamente una forma de considerar la realidad, lo que está antes que un cierto funcionamiento simbólico que sea ejercido, y bien entendido, no hay nada más sólido que en el Mirage, los aviones Mirage. El Mirage era el engaño visual, ¿cómo se dice? Como si fuese ilusión óptica, ¿saben los? Como un espejismo. Los aviones que utilizó Argentina en las Malvinas se llamaban Mirage, eran franceses y querían decir como un engaño visual, que no las podías ver. Entonces lo que Lacan está proponiendo es que haya algo antes de lo simbólico, es un mirage, es un engaño óptico, una ilusión óptica, que es como va a terminar Lacan de decirlo. El problema es que ustedes creen que los cuerpos son bolsas. Esto está en el seminario de Caracas. El peor engaño no es el engaño del estadio del espejo, que yo soy yo. Ese no es el peor engaño. El peor engaño imaginario son las consistencias que creemos ver. Bueno, entonces acá viene directamente el problema, ya que de verdad yo no estoy aquí totalmente en posición de decir que no hay algo antes.
No estoy negando que haya algo antes. 2 puntos. Antes, por ejemplo, que yo advenga del ello. O de sa, como eso, como prefiero decirlo yo. Este es un párrafo donde está claro que Lacan traduce el ello freudiano por el eso lacaniano. Todo esto no está en español, no está o no se lee con tanta claridad. Y bien entendido que había algo que era el eso. Se trata simplemente de saber qué es eso, sa, donde eso era el sujeto debe advenir. Entonces Lacan dice, bueno, se trata precisamente de que nosotros nos planteemos qué es eso que estaba antes, qué es lo que estaba antes. Me dicen que en el caso de la usina, lo que hay antes es en efecto la energía. Yo no he dicho jamás otra cosa, parece que se desdice, entonces primero estaba la energía. Yo cuando leí dije, es como dicen los franceses, Lacan te dice cualquier cosa, te dice esto, te dice lo otro. Linda forma de estudiar un autor. Dice esto, te dice lo otro. Parecía Maradona explicando Lacan. Pero era francés, el tipo. Yo no dije jamás otra cosa, pero entre la energía y la realidad natural hay un mundo. Lacan dice, yo no dije que no haya energía antes. Lo que Lacan está diciendo es que la energía no proviene del mundo natural. Ya que la energía no comienza a entrar, no comienza a ser tenida en cuenta más que a partir del momento donde ustedes la miden. Y a ustedes ni se les ocurre medir la energía más que a partir del momento de las máquinas funcionando. Ese es un profundo dato epistémico, ¿eh? Es cierto, no había noción de energía en física moderna hasta que no surgió el problema de las máquinas. ¿Por qué? Esto está planteado más en las clases anteriores, porque Lacan dice que mientras el trabajo era realizado por esclavos, se trabajaba con una noción de energía que es fuerza. Hace falta una fuerza, 3 negros, que son muy fuertes los negros, agarran 3 negros para que levanten un tronco y de esta posición te lo lleven acá. Con lo cual no había ningún cálculo energético. Mientras vos tuvieses negros disponibles, y la mayor parte de las guerras tenían 2 tipos de botines, el botín en oro y mujeres, y el botín en negro para ponerlos a trabajar. ¿Entienden, no? Que no hay cálculo energético. Ahora hay cálculo energético. Por ejemplo, Estados Unidos, que está fundido, se está planteando hasta dónde puede seguir sosteniendo la carrera armamentista. O sea, donde en la misma guerra, cada avión de $1 billón, ¿cuántos aviones de $1 billón puede pagar Estados Unidos? Ahora la carrera armamentista de Estados Unidos es contra todo el mundo, porque ya Rusia se disolvió. O sea, cualquiera que tenga una bomba atómica, contra todo el mundo. Pero el problema que tiene Estados Unidos es el cálculo energético. ¿De dónde conseguimos $1 billón para comprar un avión? ¿Entienden, no? Es un problema energético. El $1 billón proviene de energía. Habrá que vender algo. Entonces Lacan dice que mientras había trabajo esclavo, no apareció el concepto de energía. Solo había concepto de fuerza. Hay que proveerse de fuerza. Pueden ser esclavos o negros, caballos, elefantes, para que muevan. ¿Y qué cálculo energético haces con el elefante? Ninguno. No hay noción de energía con el elefante. Ahora, cuando vos tenés máquinas a vapor, el tren en Estados Unidos, porque el tren, vieron que para construir el tren en Estados Unidos trajeron chinos, no
no negros, amarillos trajeron. ¿De verdad? Trajeron como 1 millón de chinos. China lo sigue haciendo. En Costa Rica, yo vengo de Costa Rica. En Costa Rica donó el gobierno chino un estadio nacional para deportes. China lo donó. Con la condición de que sea hecho con obreros chinos. No podía trabajar ningún costarricense. Mandaron 3 aviones con 3.000 chinos y los costarricenses todavía no salen del estupor, de la esclavitud en la que vivieron. 7 días por semana trabajando 18 horas los 3.000 chinos. Terminaron el estadio y se lo llevaron a China de vuelta. Al helado, o sea, un espanto del mismo sistema. Del mismo sistema. Bien. Entonces, cuando vos tenés esclavos y tenés máquinas, tenés que empezar a pensar. ¿Cuántos esclavos te hace falta para conseguir la madera que alimente la caldera del tren, de la locomotora que mueve el tren? ¿Se entiende? ¿Y cuántos esclavos necesitas para alimentar a los esclavos que hagan el mismo trabajo que el tren? Ahí fue la guerra de las excepciones y se acabaron los esclavos. No porque Lincoln tenía un cálculo energético. Porque surgió el cálculo energético. Era caro tener esclavos. Era el pedo tener esclavos. Mejor con una máquina. ¿Entienden? Con 3 negros que corten leña, mueves una locomotora que lleva 1.000 negros arriba. ¿Cuántos negros tenés que tener para que lleven 1.000 negros? ¿Entienden? Se acabó la esclavitud. No fue un problema democrático. La esclavitud se acabó porque empezó a suceder algo, y es que hubo cálculo energético. Que el cálculo energético, la energía, el concepto de energía, no estuvo antes de las máquinas que impulsaron el problema de la energía. ¿Cómo? La máquina se sostiene en el cálculo energético. Sí. Y la máquina es un cálculo. Sí, pero yo igualmente estoy tratando un problema histórico. Y es que la energía no existe como algo que tenga cierta eficacia. No existe en la realidad como algo que tiene cierta eficacia, ya si no es a partir de una máquina. Y efectivamente, en la historia, en la física, los cálculos energéticos surgieron con las primeras máquinas. O sea que en el mundo esclavista no hubo problemas con la energía. Ustedes me dirán, pero había que darles de comer. Sí, pero no se tomaba en cuenta eso. ¿Entienden por qué, no? Vos agarraba 1.000 esclavos. Suponte que vos dijeses, 100 tienen que trabajar para darle de comer a los 1.000. Como si fuese un pseudo cálculo marxista de costos. Y vos decís, ¿y qué carajo me importa? Si son todos esclavos. ¿Entienden? Y uno dijese, sí, pero 100 esclavos estás dedicando a que le den de comer a los 1.000. Y me chupo un huevo. Y dice, ¿qué problema tengo? No sé si me entienden. Que yo utilice parte de los esclavos para darle de comer a todos los esclavos, no es para mí un problema energético. Si yo no trabajo, yo estoy escuchando música en lira y tomando vino. No tengo un problema energético. En todo caso, sé que tengo tal cantidad de esclavos que podrán construir la muralla china en 100 años o una pirámide en Egipto en 20. ¿Entienden? ¿Lo haré más rápido o lo haré más lento? Y si quiero tener más velocidad, me conseguiré 1.000 esclavos más. Pero que esos esclavos trabajen para alimentar a los esclavos no es un problema energético. Hay un problema de energía en el sentido de calor. Hay un problema de calor, o sea, hay que alimentarlos. Pero se alimentaban a sí mismos. Cuando surgió la máquina y la necesidad de... ¿Vieron que se dice alimentar a la máquina? ¿Nunca tuvieron un tío, un abuelo que tenía un coche antiguo? Un naftero antiguo, y dice, ¿sabes lo que te come esta? ¿Nunca escucharon eso? Un rastrojero, un Ford Falcon, ¿no? ¿Sabes lo que te come? Yo lo tengo acá, pues ¿sabes lo que te come? Te come vivo esto, ¿eh? Pero con una familia, te come vivo. Darle de comer a la máquina. Ahí aparece el problema de la energética, con lo cual, primera cuestión, la energética es un concepto. Como concepto aparece históricamente a partir de la máquina. Con lo cual, si es que hay un problema de energía psíquica, nosotros tenemos que saber que es un problema energético planteado en un mundo donde ha habido primero máquinas.
¿Entienden lo que digo, no? Si ustedes me dijesen, y en otro mundo no tenés el aparato psíquico, por ejemplo. No tenés yo, super yo y ello. En la Grecia antigua no había super yo. No había noción personal, individual y menos que menos interna de culpa. O sea, el sentimiento inconsciente de culpa es una consecuencia del proceso de incremento del individualismo occidental. Es decir, que la máquina que ustedes conocen, que Freud la supuso en el eurocentrismo fascista que siempre practicó Freud, la supuso siempre para todo el mundo. O sea, todo lo que no era como un judío vienés de 1880 era una mujer, un niño o un primitivo, o un loco. Tremendo, es el... Bueno, pero las ciencias sociales de esa época eran así. No hubo otro tipo de ciencia. Pero el aparato psíquico, el que ustedes se preocupan por cómo funciona, si funcionan bien o si funciona mal, es producto de una estructura social y cultural. En esa cultura social y cultural es donde opera el concepto de energía, que no proviene de la naturaleza. El concepto de energía proviene de la necesidad que hubo en la civilización de alimentar a las máquinas. ¿Entienden la idea? Entonces quiere decir que proviene de la técnica y no de la ciencia. ¿Cómo? Quiere decir que proviene de la técnica y no de la ciencia. La diferencia técnica-ciencia que hay en Heidegger, por ejemplo, y que la cita que yo leí, por eso me quiero morir que no traje sobre la técnica, da una versión a mi gusto corrida de Heidegger, porque parece que Heidegger trabaja técnica y ciencia. Vieron que dice acá el embargo técnico, 2 puntos, y el embargo científico, 2 puntos, dedica un párrafo a cada uno. Pero el texto citado es sobre la técnica, no es sobre la técnica, es sobre la ciencia. Hay una concepción epistémica muy fuerte en Heidegger, que es la acentuación de la ciencia como técnica. En Heidegger, si alguno tiene una opinión distinta, que la diga y la justifique, porque Heidegger es un autor sumamente complejo, que ha creado una forma nueva de pensar problemas que ni siquiera habían sido pensados antes. Es un autor que se pone en una posición de releer toda la filosofía occidental. Es el autor, es el filósofo más importante del siglo XX y del XXI, me animo a decirlo. Por los efectos que ha tenido sus teorías sobre el resto de los filósofos y de los mortales. Así que, para mí, no por nada el escrito se llama Sobre la técnica, porque me parece que para Heidegger lo que testimonia sobre la técnica es una pregunta por la esencia de la técnica. Siempre Heidegger se pregunta por la esencia de las cosas, que para Heidegger es la verdadera forma de preguntar e inclusive la verdadera forma de pensar. Pensar para Heidegger es preguntarse por la esencia de las cosas. De hecho, para Heidegger la ciencia no piensa. Pueden leer qué significa pensar y van a ver que Heidegger dice que la ciencia no piensa. En Lacan no hay esa diferencia heideggeriana, que es la gran diferencia ciencia técnica, porque a diferencia de Heidegger, y para mí al revés de Heidegger, para Lacan la técnica es totalmente debitaria de la episteme, de la ciencia. Totalmente debitaria. O sea que para Lacan primero saber y luego como consecuencia del saber un desarrollo técnico. No hay técnica. Para Heidegger la esencia de la ciencia es la técnica. Y los dos utilizan la usina sobre el río Rin para pensar la diferencia. Un poquito más, no sé si arrimé el bochín un poquito.
Tecnología quiere decir el estudio tecnología quiere decir el estudio de la técnica. Siempre que vos le pongas logía, logos atrás, antropología, siempre que vos le pongas logía atrás de algo, ya es un bucle. No es el mero ejercicio de la técnica, sino que es el estudio de la técnica. Se empieza siempre a producir el problema y les advierto que no hay metalenguaje. O sea que nunca hay un punto de arriba. Después puede surgir la filosofía de la tecnología. Pero siempre vas a tener que hay un procedimiento de saber para mí, en mi lectura de Lacan, así como podemos crear frases, así como somos capaces de crear frases, o sea, artículos con leyes de composición que produzcan una cierta dimensión de eficacia. También podemos juntar piedras y hacerlos, atar palitos con una fibra y hacer una lanza. Para mí es una vez que somos capaces de S1, S2, una vez que somos capaces de operar la maniobra que produce el elemento, una vez que somos capaces de producir el elemento, que eso es einziger Zug para Lacan, el rasgo unario. El rasgo unario para Lacan, como lectura del einziger Zug de Freud, es que el significante crea el elemento. O sea, piedras. No digo que un chimpancé no agarre piedras y las tire si se pelea con otro chimpancé, no lo sé, pero no lo niego, me resulta concebible, ¿no? Nunca leí sobre eso, que tire piedra, pero para mí podría ser posible. Si usted me dijese, no hay un animal que le tira piedras a otro animal cuando pelea, yo te diría sí, no hay ningún problema. Lo que sí, o sea, hay animales que utilizan objetos de su entorno para realizar acciones, palitos o tremendos palos, o partes de su propio cuerpo. Los caballos te dan patadas con las patas para atrás y te rompen la cabeza. ¿Y qué utilizan ahí como arma? Una parte de su propio cuerpo. Pero no existen como elementos. O sea, no están separados del contexto. Es una herramienta. ¿Cómo? Podría decir Heidegger, creo que es un... Sí, yo ya te iba a decir. Si seguimos agregando palabras, es como seguir agregando amantes. Solo problemas. Solo problemas. Pa' quilombo. O sea, sí, no, obvio. Lean sobre la técnica. Está escrito tremendamente bien y es una persona bastante conocedora de ciencia y técnica, ¿eh? Van a ver que sabe bastante de lo que habla. Podríamos dejar herramienta para el uso común de animales y personas. Podríamos dejarla, pero sería una composición que estaríamos nosotros escribiendo una frase con herramienta en esa forma. Sí. Bueno, la máquina, que es lo mismo que una idea, que un pensamiento, que una frase, es la introducción en la naturaleza de algo que no está en la naturaleza, que es la separación en partes. ¿Cuántos objetos hay arriba de este escritorio? Hay una pluralidad de formas de contar. Hay una pluralidad de formas de contar. Yo podría hacer así, miren, un elemento, hay un anillado de fotocopias, otro anillado de fotocopias, van dos, un libro, o podría empezar a decir, ¿cuántos elementos hay? 2, 3, 4. ¿Cómo? Es el problema del conjunto. Que la virtud de llamarlo conjunto es que ya tienes dos dimensiones muy netas establecidas. Es exclusivamente abstracto, no hay conjuntos en la naturaleza,
y segundo, el conjunto universal introduce contradicciones en el sistema. Es un sistema que funciona muy bien, la teoría de conjuntos, fue creada para trabajar con una noción muy compleja que es el infinito actual. No fue creada en sí misma, no fue creada para que se use en los colegios para explicar matemática, ¿eh? Después dijeron, toda la matemática puede ser explicada con teoría de conjuntos, el movimiento estructuralista en matemáticas. Eso podría muy bien, con lo cual el problema de conjunto es, bueno, muy bien, cualquiera que sepa algo de conjunto que levante la mano y nos diga qué es un conjunto, o sea, qué es pertenencia y qué es elemento. No, eso no, son términos primitivos, no se define ni elemento ni pertenencia. Desde teoría intuitiva de conjuntos a teoría formalizada de conjuntos, se sabe que ni pertenencia, la E, ni el elemento pueden ser definidos. Son axiomáticos, son términos iniciales del sistema. Eso es el significante de Lacan. Lo que crea el elemento y lo que da las leyes de composición, o sea, cómo se relacionan los elementos. El problema con el que nos encontramos, yo lo planteé la vez pasada, ya no lo voy a leer, lo voy a trabajar mejor la próxima. Quedé un poco deprimido la noche y no preparé bien la clase, no traje todo traducido, estuve pensando mucho en Francia. El francés estuvo todo el tiempo diciendo, no, en Francia no es así, es como acá es. Todo el tiempo decía que Argentina era asquerosa y que Francia era muy bien. Los restaurantes, los colegios, las maestras, todo era maravilloso. No tenía ganas de preguntarle, che, Roberto, ¿para qué te viniste? Era ridículo, masoquismo primario. El problema es que estamos obligados a decir que esto es consecuencia de lo simbólico. Ese es el problema. Yo lo planteé la vez pasada, es un problema terrible. Primero lo simbólico, y luego a partir de la existencia de lo simbólico, inclusive que haya anudamiento, solo es posible a partir de la existencia de lo simbólico, que haya agujeros, solo es posible a partir de la existencia de lo simbólico. En el mundo natural no hay agujeros. Para los animales no hay agujeros. No existe el agujero. Sí pasan a través de lugares por donde los cuerpos de ellos pasan y no pasan por donde no pasan. Sí se golpean con los bordes, sí hay bordes, que es el tocomadera. Pero entonces hay una cuestión que está planteada desde el origen en Lacan, que es conflictivo con Freud y conflictivo con el sistema filosófico que reina en nuestro sentido común, y es el problema de la energía. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos en el sentido de no la determinación, sino la causa? No porque comemos chocolate y no vainilla, no eso, sino qué nos mueve a comer helado, a ir a la heladería. Ustedes dirán, ¿tengo ganas de comer helado? Sí, porque hoy tengo una paja que me quiero matar. ¿No querés comer helado? Me muero de ganas de comer helado, porque tengo una paja de ir. Eso, ¿cómo se lo entiende? ¿Cómo se entiende eso? Queda más oculto el problema si uno dice tengo ganas de comer helado y voy. Queda oculto el problema. Digo helado para indicar cierto exceso, no de acidez estomacal por falta de ingerir alimentos, o sea, hambre que habría en los animales. Dije helado como un plus artificial. ¿Qué mueve? ¿Qué mueve? ¿Qué nos mueve? Y entonces el problema que estamos planteando es que quizás Jouissance responda al problema de que en Freud, desde el comienzo para Lacan, es una interesante lectura esta, ¿eh? El problema que tiene es la energética de lo psíquico. Lo psíquico es una máquina, son tres partes que se componen. Vieron que en Freud directamente pasan de un lado para el otro, hay puertas acá, con puertas del otro lado, hay entrada, hay salida, es una máquina completa. Para Freud el asunto es qué mueve esa máquina.
si la mueve algo que proviene del mundo natural o si lo mueve algo que no proviene del mundo natural. Si fuese algo que proviene del mundo natural, estaríamos diciendo que algo del mundo natural mueve algo que no es del mundo natural. ¿Sí? ¿Me siguen? Y si decimos que eso no natural es movido por algo no natural, nos quedamos sin recursos. Porque para nosotros, en el mundo moderno, no hay nada no natural que mueva. Descartamos a Dios, a los santos, a las brujas. Todos los seres sobrenaturales, no naturales, que antes movían, el íncubo, el súcubo, todos esos seres han desaparecido de nuestro esquema. En eso la polémica Freud y Jung es categórica. Freud lo echa a patadas del psicoanálisis a Jung porque Jung dice, sí, son los diablos, son las fuerzas que siempre existieron. Freud dice, no, esto es científico, ese verso no va. Con lo cual nosotros estamos en un aparato psíquico de la era científica y nos preguntamos entonces ¿qué mueve? Lo primero que propone Lacan es una reflexión sobre la energía. Y nosotros confundimos dos dimensiones que deben ser netamente distinguidas. La energía, que yo le propongo llamarla calor, que comenzó hace 13.500 millones de años. Lamentablemente comenzó en un sistema muy complicado que es desde la nada. Desde la ausencia absoluta de materia, energía, tiempo y espacio surgió toda la energía del mundo. A esa les propongo llamarla calor, que es un nombre totalmente válido. ¿Cómo? No, por eso, al calor, que es natural, que proviene del Big Bang, lo propongo llamar calor. Y eso inexorablemente existe desde hace 13.500 millones de años. El concepto de energía, es muy interesante el trabajo de Lacan, ¿eh? El concepto de energía existe desde un problema humano particular, que es la máquina. El concepto de energía. Histórico, un problema histórico. Histórico y cultural. Hay muchísimos pueblos que no pasaron a la máquina. Los cazadores y recolectores no pasaron a la máquina. Y segundo, o sea, tenemos calor, no discutimos el origen del calor, hoy está consolidado 13.500, 13.800 millones de años, Big Bang, hoy el calor proviene de ahí, de una forma tremenda, porque no es tiempo infinito, no es espacio infinito, no es materia desde siempre. Segundo, la energética como concepto de energética, o sea, algo que participó de la realidad en su eficacia, existe desde las máquinas. Y tercero, energía psíquica desde que existe el aparato psíquico. Parece boludece, pero cuando lo terminas de entender es decir, tiene razón el tipo. La energía psíquica no existe como problema, ¿para quién? Para Freud, hasta que a Freud no se armó, nadie sabe cómo, nunca se sabe cómo, el aparato psíquico. Una vez que hay aparato psíquico, el asunto es, pero si hay una máquina, algo la mueve. Pero eso, si hay una máquina, algo la mueve, es producto de una cultura y de una época. Si hay una máquina, algo la mueve. Primero la máquina, luego lo que la mueve. Apareció así en la historia del concepto de energía como eficacia Birklichkeit, no la aristotélica, porque energía es lo que mueve, energía quiere decir lo que mueve, en griego antiguo, Aristóteles, eso es lo que mueve, pero no hay ningún cálculo allí, no había cálculos energéticos, no se calculaba, no es la energía nuestra, no es nuestra energía, Nuestra energía, estrictamente hablando, como dice Lacan, tiene razón, surge a partir de la máquina. Y la energía psíquica surge a partir del aparato psíquico. El asunto es, ¿lo vamos a explicar como una energía a partir de un mito biologicista o lo vamos a explicar bajo otra lógica que no requiera caer en un mito biologicista? ¿Cuál es la debilidad? La debilidad del mito
es que no se sostiene al menor argumento racional, y eso no chupa un huevo. Y no sé si te chupa un huevo. Cuando estás discutiendo con un paciente, si no puedes argumentar racionalmente, quizás perdés la partida. ¿Entienden lo que digo, no? Si ustedes al paciente, en la posición de lógica del fantasma, si no le presentan una lógica superadora, eso no se va a mover. Entonces, primero, un argumento racional. Y segundo, que el argumento racional que utilicemos puede ser absolutamente distinto del biologicista. Y quizás sea el lugar del psicoanálisis. En una época hiperenergética biológica. El otro día vi, para terminar, está muy avanzada la hora, las preguntas de estas las dejamos para el comienzo de la siguiente. El otro día vieron que hay energizer, que son las pilas, pero hay energizantes para que tomes. Hay energizantes para nenes. Es así, un nene en la playa, con cara de pajero, así, yo la vi la propaganda, y viene Pachorra. El Pachorra es gordo, de goma espuma. Horrible, horrible, es asquerosa esa propaganda, una estética espantosa. Entonces está Pachorra que se come al nene. Entonces la mamá, dice la propaganda en el fondo, dele energía a su hijo. O sea, el nene está pajero, no hace los deberes. Viene la pastilla después, Entonces le das un yogur con cereales. No importa lo que le des. Le metes una sustancia material para que opere en el cuerpo biológico, para que el nene tenga ganas de jugar en la playa en veraneo. Si tu nene no tiene ganas de jugar en la playa en veraneo, estamos en el horno. Estamos en el horno, estamos mal, hay un problema clínico verdadero. Y el problema es, ¿qué le pasa? Le falta energía. Del energizante, que es lo mismo que toma usted, señora, que es lo que toma su marido toda la mañana, se clavan algo. O sea, nosotros tendríamos la virtud de dejar caer el mito energético en lo que tiene de mito la concepción de energía. La próxima vez lo voy a argumentar mejor. Biologicista de Freud, pero tendríamos que tener una forma lógica de argumentar qué mueve, para poder ir a la clínica a trabajar por qué no mueve, por qué mueve, por qué si me hace mal lo vuelvo a hacer de vuelta, por qué tengo tantas ganas de hacer algo. La pregunta del paciente. El no paciente no. El no paciente tiene tantas ganas de hacerlo, se le son reventado y está reventado. El paciente es por qué tengo tantas ganas de hacer algo que me hace mal. Ven que hay una falla lógica, ¿no? Porque él cree que tiene ganas de hacer todo lo que le hace bien. Si no, no vendría. Entienden que hay un problema lógico, ¿no? Y hay una teoría de la energía. Todos tendríamos que disponer de energía para lo que no nos hace bien y no para aquello que nos hace mal. El soberano bien. O sea, la teoría aristotélica del soberano bien con una teoría energética. El asunto es cómo nosotros podemos resolver el caso en la clínica, y quizá para eso viene Jouissance, para responder a qué mueve, que no requiera de materia primitiva, de ir al toco madera, y que no sea, para colmo, un mito biologicista como el que introdujo Freud. Bueno, 10:15, igualmente hoy les propongo cortar y no hacer preguntas por la gente de afuera, que quizás algunos sean muy tarde. Vamos a intentar como ir armando un dispositivo a ver cómo nos sale. ¿Cómo anduvo el...? Perfecto. Sí, había algunas preguntas. Le dije que las haga al principio de la próxima clase porque dijiste... Dale. Pero... ¿Y quedarían registradas? Sí, yo les estoy diciendo que las anoten y que al principio de la próxima clase yo las digo. Perfecto. ¿Se puede mandar a la mail? Sí, claro, que las manden por mail. Y les estuve mandando... Claro, pero mandar a la lista, mandar por el mail es deschavarse mucho, es pedirle a la persona que haga muy pública su pregunta. Dejémosla por ahora así. Pero es la próxima sí se puede decirlo en el momento. Y se escuchaba y... Perfecto. Perfecto. ¿Y el pizarrón? Yo les pasaba un Word o un Paint con los... Dale, que les mandaba... Redactada por vos. Claro.
Bueno. Porque no se llega a ver. Cámara de fotos. Claro, sí, por la Ah, una máquina de fotos traer. Claro. Tic, y lo manda. Algo que tengamos en Bueno, dejamos aquí. La próxima es Semana Santa. Y ahora es semana.